Muy bien, pues nosotros vamos a platicarles sobre el Parkinson y la atención farmacéutica sobre Parkinson. Y primeramente, como definición, tenemos que el Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central, en donde los cuatro principales síntomas de esta enfermedad son aparición de temblor, rigidez, bradicinesia e inestabilidad postural. Y estos síntomas tienen la peculiaridad de que se presentan de forma gradual y empeoran con el tiempo. Los parkinsonismos generales se pueden dividir en tres, que es la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal y la atrofia multisistémica. La primera, que es la parálisis subnuclear progresiva, la PSP, los síntomas se dan habitualmente en forma simétrica, pudiendo aparecer con lentitud para realizar los movimientos o rigidez muscular. Y la característica distintiva de este padecimiento es la alteración que se produce con movimientos oculares, como la parálisis de la mirada vertical, y además pueden aparecer síntomas como alteraciones cognitivas y del sueño. En cuanto a la atrofia multisistémica, esta se puede presentar de diferentes formas y el predominio es de los síntomas cerebelosos. En este caso se incluyen la hipocinesia, la rigidez, el temblor y puede haber afectación del equilibrio. Los cerebelosos afectan la coordinación de la marcha, la coordinación de los movimientos de las extremidades y pueden provocar alteración de las articulaciones de habla, entre otros. Finalmente, la degeneración corticobasal. Al inicio aparecen síntomas de manera simétrica y se observa afectación cognitiva. Las personas en este síndrome pueden presentar lentitud para realizar movimientos, rigidez muscular y dificultad para realizar movimientos del tipo apráxico. En este escenario es muy característica la aparición de lo que se conoce como la mano ajena, que es cuando la mano presenta una voluntad propia que no sigue las indicaciones del organismo. Y bueno, como diagnóstico tenemos dos vertientes. La primera son los síntomas que puede presentar. Estos son derivados de la sociedad del cerebro, del Banco de Cerebro de la Unidad de Inglaterra. Y en este caso vemos que los síntomas comunes son aparición de temblor en reposo, hay presencia de rigidez muscular, que es característica en cualquiera de las variantes, hay inestabilidad postural y que esta no es debida a otras causas. El inicio es unilateral, hay presencia de temblor en reposo y los síntomas son de inicio simétrico. Y el diagnóstico por estudios generalmente son tomografías, que pueden ser la TAC, que pueden ser resonancias magnéticas, la emisión por positrones o la que se conoce como SPECT. Con estos estudios se puede diagnosticar Parkinson en la cuestión de laboratorios y estudios de gabinete. ¿Me puedes apoyar, Clara? Sí. Yo estoy aquí, Felipe. Gracias. Bueno, como a manera de clasificación, en cuanto a la evolución de la enfermedad, se clasifica en estos rubros. Cuando no hay signos ni síntomas de la enfermedad, cuando la enfermedad es exclusivamente unilateral, cuando la enfermedad es unilateral y axial, cuando la enfermedad ya es bilateral sin alteración del equilibrio, es decir, que el paciente todavía no presenta problemas en su equilibrio. Cuando la afectación es bilateral leve con recuperación en la prueba de retropulsión, o sea que les dan un empujoncito y ven qué tan estable es el paciente. Cuando la afectación bilateral es de leve a moderada y hay cierta inestabilidad postural, pero el paciente todavía es físicamente independiente. Cuando la incapacidad ya es grave, el paciente es aún capaz de caminar o de permanecer en pie sin ayuda. Y cuando el paciente ya permanece en una silla de ruedas o encamado si no tiene ayuda. Es decir, que la evolución, si se fijan, pues sí llega a puntos de completa incapacidad. ¿Le das la que sigue, por favor? En cuanto a la sintomatología, bueno, nos pareció muy importante destacar esta parte porque creo que todos identificamos el Parkinson o los síndromes parkinsonianos
como única y exclusivamente los síntomas motores, o es lo más clásico que nosotros podemos ver en un Parkinson. Y no es así, o sea, si se fijan, los síntomas motores son en realidad los que ya ha comentado mi compañero Felipe, y no todos los pacientes presentan los mismos síntomas y no todos evolucionan del mismo modo. Como ya lo dijo mi compañero Felipe, el temblor en reposo, la rigidez, la bradicinesia y la inestabilidad postural es lo que más identificamos, quizás porque son más visuales, pero también hay síntomas no motores que afectan muchísimo la calidad de vida del paciente, como por ejemplo la depresión, la apatía, la ansiedad. Empieza a haber un deterioro cognitivo y los pacientes pueden presentar alucinaciones, delirios y demencia. Entonces, su deterioro en cuanto a todo su sistema neurológico, pues es bastante fuerte. También hay trastornos del sueño, hay síndrome de piernas inquietas, hay trastornos respiratorios, hay hipersomnia y hay trastornos de la conducta del sueño REM. Todo esto, pues obviamente, pues afecta qué tan bien duerme el paciente o qué tanto duerme el paciente. Entonces, pues sabemos que el sueño en las personas es muy importante y pues verse afectada en la calidad de sueño, pues es bastante grave. También hay disautonomías, en donde hay hipotensión ortostática, hay sudoración excesiva, perdón. El paciente puede presentar estreñimiento, cialorrea, disfunción urinaria y disfunción sexual. Es decir, que si tenemos un paciente que es de una edad pues, relativamente joven, sabemos que también toda la disfunción urinaria y disfunción sexual a veces no son tan valoradas y sin embargo pueden afectar muchísimo la calidad de vida del paciente. Y otros síntomas que puede presentar son hipofonía, hipomimia, micrografía, seborrea y pérdida de peso. Mm, No sé si algunos de esos conceptos están relacionados con la pérdida de sensación en los sabores. Porque, Eso, bueno, yo recuerdo de algún lugar que leí que también síntomas del Parkinson son el paciente pierde la sensación de los sabores, o sea, la comida empieza a ser insípida para ellos. bueno, esa parte no la revisamos, pero puede ser que sí, maestro, porque, bueno, la afectación en realidad es a nivel neurológico y es muy Ajá. marcada. Entonces, pues Sí. sabemos que al final de cuentas las terminaciones Ujú. en la lengua, pues lo que nos dan el sabor, pues están dependiendo del sistema nervioso. Ok. Sí, Y bueno, igual lo checamos, pero sí no recuerdo haber leído algo de eso ahorita que hicimos la investigación. o igual ahorita se me vino a la mente, no lo puedo precisar si es parte también de las reacciones adversas de la medicación que reciben, pero yo creo que es un punto que podemos investigar, tanto ustedes Sí, como yo. lo anotamos y lo dejamos para la siguiente exposición, la Ándale. de la tardecita. Sí, Ujú. sí. Bueno, en cuanto a tratamiento, sabemos que es una enfermedad crónica, que es degenerativa y que no existe un tratamiento curativo como tal. Sin embargo, pues todos los tratamientos están enfocados a mitigar esta enfermedad en sus síntomas. Lo podemos dividir en dos partes. La primera que es el farmacológico, ahorita vamos a ahondar un poquito más en esa parte, y el no farmacológico que puede estar relacionado con cirugías o terapias y terapias rehabilitadoras. Es decir, el paciente puede tener asesoría con un terapeuta físico y es el que le va a ayudar a que toda esta parte de su movilidad pues se vea un poco menos afectada. ¿Me das la que sigue? En cuanto a los objetivos terapéuticos, bueno, aquí lo primordial es que no debemos dejar de perder de vista es que debemos restaurar los niveles de actividad dopaminérgica, todo esto para atenuar los síntomas motores, el temblor, la rigidez. También otro de los objetivos es retardar la evolución del deterioro cognitivo, que es uno de los puntos más graves de la enfermedad. Y pues primordialmente preservar la autonomía y promover el bienestar sociopsicológico de la persona afectada, ya que sabemos que pues es una enfermedad que tanto a nivel sistémico como a nivel psicológico va a tener muchas implicaciones para la persona.
La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, de manera general, estos son los fármacos que se utilizan, que es la levodopa o los agonistas, perdón, dopaminérgicos. Hay inhibidores del catabolismo de dopamina y levodopa, hay anticolinérgicos y está la amantadina. Bien, este tipo de enfermedades requiere un tratamiento, un abordaje multidisciplinario. Sin embargo, desde nuestra área, ¿no?, como farmacéuticos, lo que estamos revisando es que pues se necesita el farmacéutico apoyar desde varias aristas, ¿no?, de la patología. Y bien, encontramos que está la propuesta de que el farmacéutico tiene que aprender a identificar síntomas de la enfermedad, y precisamente para poder orientar al paciente si necesita la valoración o si él ya lo sabe, y de ahí obviamente abordar el asesoramiento farmacéutico si es que lleva un tratamiento. También el farmacéutico debe saber propiamente cómo es que esta enfermedad se va desarrollando, así como ya lo comentamos anteriormente, ¿no?, cómo va por niveles de síntomas. Hay que identificar el tratamiento farmacológico que puede provocar, sobre todo, inseguridad en el uso de estos. El efecto parkinsonismo, propiamente interacciones farmacológicas, porque no solamente toman un tipo de medicamento, llegan a llevar un tratamiento combinado, y más si tiene otras enfermedades concomitantes, pues ya tiene una polifarmacia marcada. Las reacciones adversas propiamente de estos medicamentos para controlar el Parkinson están ya evidenciadas. Cada fármaco nos aporta, lamentablemente, este lado de inseguridad que pueda presentar. Entonces, pues prácticamente ahí debemos de estar presentes, ¿no? Con duplicidades no tendría por qué suceder, pero lamentablemente llega a aparecer esta situación, aunque puede llegar a provocar problemas de adherencia y llegar a nosotros a trabajar en esa parte. De tal manera que proponemos que dentro de la atención farmacéutica las actividades que se pueden utilizar como herramientas son las siguientes. Para ello, pues obviamente estas tablas que ponemos es solamente identificar los medicamentos que se utilizan para el abordaje de esta enfermedad. Y no nos detenemos ahí, en la otra parte vamos a trabajar esa área. Y bien, el farmacéutico, pues dentro de la optimización de la terapia farmacológica, lo tiene que ver desde la dispensación. Comprobar que la persona afectada por el Parkinson, al igual que su cuidador o bien el familiar que sea el responsable, cuente con la información necesaria para que realmente se lleve a cabo el cumplimiento y la adherencia de los tratamientos, sean efectivos y seguros. Evaluar la medicación, verificando pues la dosis, las pautas posológicas, la duración del tratamiento y cómo se van a ir sumando algunos medicamentos si es que así lo requieren. Verificar si el paciente presenta problemas en el tratamiento para, pues obviamente, la identificación de las sospechas de reacciones adversas, así como las interacciones y contraindicaciones que se puedan presentar, o bien precauciones que se necesiten comentarle al paciente o bien a sus cuidadores, lo que se tiene que tener en claro. En esta área del monitoreo nosotros lo planteamos principalmente para ver la conciliación, ya si el paciente ya trae un tratamiento, si ya pasó a un área de hospitalización y luego regresa a ser ambulatorio, entonces qué ha pasado en esos vaivienes, ¿no?, de tratamientos que suelen llegar a cambiar de cierta manera para, sobre todo, controlar sus enfermedades concomitantes. O bien, si hay exacerbaciones del Parkinson, ¿no? El seguimiento farmacoterapéutico, pues definitivamente nos va a marcar, ¿no?, esta secuencia
de llevar a cabo el monitoreo con el paciente, de tal manera que vamos a encontrar resultados negativos o problemas relacionados a los medicamentos, sobre todo de eficacia y de seguridad. No excluimos la de necesidad, pero lo que revisamos en este tiempo, todo se perfila más a que sea efectivo el medicamento y pues obviamente que evaluemos la seguridad a la cual se puede colocar al paciente. Bueno, pues ya en esa línea es abordar las reacciones adversas, ¿no? Más que notificarlas, pues hay que darles una propuesta de manejo, ¿no? Y evaluar la adherencia. Así como incursionar en la parte de cambio de la calidad de vida, sobre todo porque pues es un paciente que pues en el momento que se va desarrollando la enfermedad ya requiere del apoyo, ¿no? Ya deja de perder su independencia en Sí. todos los sistemas. Entonces, pues obviamente su calidad de vida se va a ver afectada. Y también porque tienen comorbilidades. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes con Parkinson ya avanzado también desarrollan demencia senil. Ujú. Entonces, pues bueno, sus comorbilidades van provocando que cambien su estilo de vida, ¿no? Sí, así es. Y bueno, tenemos en la siguiente diapositiva también la actividad o la herramienta que es educación sanitaria, en donde pues nosotros lo planteamos así de entrada en 4 rubros, perdón. El primero, pues dar información sobre la enfermedad, tanto al paciente como al familiar o el cuidador. Información sobre el manejo de los síntomas con tratamiento farmacológico, perdón, y no farmacológico. Recordemos que esta enfermedad posiciona al paciente en empezar a perder pues el control de varios sistemas, ¿no? Sobre todo para ir a orinar o para ir a defecar o para, o al contrario, dejan de ir al baño y entonces se estriñen o necesitan el apoyo de un medicamento, bueno, en nuestro país pues se llaman de venta libre o los OTC en otros países, ¿no? También asesorar en esa parte de medicamentos que no están receta, no nada más en ellos, sino también con los medicamentos que están utilizando. Eh, la parte no farmacológica entra lo que mencionamos, que es las cirugías o las terapias de rehabilitación. No es nuestra área de expertise, pero al menos el poder explicar por qué esa cirugía, en qué le ayudó la cirugía y si realmente necesitó algún medicamento para ello. Fomentar pues que acuda a sus consultas médicas, sobre todo con los especialistas, porque pues recordemos que esta enfermedad se trata ya de manera multidisciplinaria, es obligatorio, por todas las afectaciones que llega a pasar en el paciente, así como las consultas farmacéuticas. Esto pues obviamente en otros países ya está identificado, pero al menos con nosotros queremos que pues empiece a plantear, ¿no? Que se puede llegar a hacer. Recomendaciones, bueno, pues sobre todo sus hábitos de vida, el hábito de sueño, ¿no? Cómo duerme, se va a afectar demasiado esto. Los ejercicios adecuados, precisamente para que pues su calidad de vida no se vaya mermando, ¿no? O no vaya siendo tan rápido. Su vestimenta, pues obviamente asesorarles en a lo mejor un cambio de tipo de zapato, tipo de ropa para que pues no entre en conflicto con esta parte de que está perdiendo la forma de cómo vestirse o de cómo atenderse, ¿no? En la alimentación encontramos la parte de que van perdiendo funcionalidad en tragar, ¿no? O en succionar, o en controlar pues la salivación. Entonces, pues también ahí tenemos nosotros que ser capaces de poderles pues dar algunas recomendaciones, sobre todo en ello. Eh, Se nos dice que hay que sugerir pues que coman sentados, que coman en un ambiente agradable, ¿no? Ya, consideraciones de ese tipo y bueno, no perder de vista las actividades de esparcimiento, porque aparte de que pues sí, su sistema nervioso se está deteriorando, pero eh, les ayuda mucho a mantener esa calidad de vida, ¿no?
y canalizar a los familiares o cuidadores a recibir ayuda en las actividades para asistir al paciente y pues también para ellos, porque sabemos que el cuidar un paciente crónico es una sobrecarga para la persona que lo va a hacer y también él necesita ayuda, ¿no? A veces se cuestiona, ¿quién necesita más ayuda, el enfermo o el que cuida? Y lamentablemente a veces la balanza se inclina por el que cuida. Pero bueno, se busca esa parte de nosotros no somos psicólogos, pero al menos tener las herramientas para poderlos canalizar. Sobre todo hacia dónde, ¿no? Podrían ellos pues acercarse. Esa sería la forma en cómo nosotros podríamos empezar a plantear las intervenciones de atención farmacéutica con pacientes que llevan Parkinson. Gracias.